Entonces hoy vamos a hablar del Tiferet, la sexta Sefirá. Entonces ya hablamos de Keter como esa primera emanación de los mundos superiores no existentes, de la In Sof, de la In Sof Aur, como ese uno se desdobla en el Padre se desdobla en la Madre, nacen eh, las fuerzas constructivas y destructivas, ¿cierto? La fuerza de Júpiter en Gedulá y la fuerza de Marte destructiva en Gedulá como parte de este pilar, el pilar de la misericordia por aquí, del Padre, ¿cierto? Del Padre y el pilar de la severidad, el pilar de la Madre. Entonces, de este desdoblamiento viene el sexto sefirá. El sexto sefirá es la belleza, Tiferet, la belleza. Entonces, aquí nos recuerdan nuevamente cómo el árbol de la vida pues, está dividido en tres pilares: misericordia, severidad y el pilar del equilibrio, ¿cierto? Este pilar del equilibrio, pues hace énfasis en la forma en que la conciencia debe ascender para volver a la unidad, para volver a ese uno, pero usando los poderes y fuerzas que vendrían siendo las dos columnas. Entonces, volvemos a recordar esta forma serpente en la que debemos retornar, pues, esta forma, este rayo que forma eh, la conciencia, pues nuestra conciencia de la forma en la que vemos. Entonces, el equilibrio. Entonces, este Sefirá nos habla del equilibrio, el equilibrio entre esas dos fuerzas. Por eso, en clave 21, eh, antes de, o bueno, ya lo que llamaríamos la realización, pero la realización apenas del adepto, la realización como hasta donde podemos llegar en esta esfera con este cuerpo. Entonces nos hablan del dominio de esas dos columnas, de esas dos fuerzas. Entonces ya el que llega a unirse es aquel que ya logra traspasar el velo de Tiferet, pues ese velo que hay acá que separa lo que llamaríamos el nahual del tonal, ¿cierto? Que ya vimos como aquí arriba, hacia arriba sería el nahual o el macroposopos y abajo sería lo que se llamaría el tonal o el microposopos. Microposopos. Entonces, algo que nos dicen básicamente todas las tradiciones, el tarot, la cábala, cuarto camino, es nuestro cuerpo y nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cerebro, solamente puede llegar hasta cierto punto, solamente puede llegar hasta este punto. De ahí para allá hay que hacer el sacrificio. Si queremos ascender, debemos hacer el sacrificio, ese sacrificio por la humanidad, ese servicio, esa enseñanza, ese abandono, pues ese estado de abandono ya donde ya renunciamos mm, a este cuerpo y a estas sensaciones y a estos sentidos para poder ingresar a estos planos superiores. Entonces nos dice en alguna visión que vi hace poco preguntándome este tema, cuando se abandona el cuerpo y se entra en estos, tuve una visión como que uno se vuelve, aquí es luz, su cuerpo ya es de luz, pero su cuerpo, digamos, eres como una luz, una estrella, y a lo lejos ves otras estrellas, pues, ves otras luces, ¿sí? Esas luces eh, son los maestros a la final, son los maestros. Recordemos que allá el que entra en el Nahual es un maestro
¿cierto? Antes de entrar al Nahual es un adepto, ¿cierto? Y entonces hay adeptos mayores, hay adeptos menores, ¿cierto? Aquí están los mayores, aquí están los menores, y antes están los iniciados, que serían los que inician, pues, por aquí, los iniciados. Entonces, estudiantes, neófitos, iniciados, ya llegan al punto del adepto, y para llegar a ser maestro, pues ya se abandona su cuerpo y ¿se va en qué? En sus cuerpos de luz. Ese cuerpo de luz en realidad es luz, es simplemente una chispa. Es una chispa, pero esa chispa no está sola, esa chispa arriba eh, es como ver el cielo y las estrellas. Ves otras estrellas a lo lejos. Y entre todas esas estrellas, pues todas esas estrellas son maestros que entre todos ya están unidos con ¿qué? Con la inteligencia administrativa. Desde allá es donde se influencian los mundos inferiores. Entonces empiezan estas influencias superiores que ya son mente, energía, conciencia pura. Se entra en el puro conocimiento. Y ese puro conocimiento, desde esas influencias, bajan hacia, eh, hacia Chesed, hacia Geburah, hacia Tiferet, y bueno, sigue descendiendo, pues. Entonces, macrocósmicamente hablando, pues vamos a ver cómo a la final este punto de Tiferet es el equilibrio entre todas esas influencias. Entonces, un adepto menor es aquel que ya ha logrado eh, recibir estas influencias, recibir estas fuerzas para poder expresarlas mínimamente, pues en este plano en Malkut, que es donde estamos nosotros, aquí donde estamos nosotros, en el Malkut, tierra, aire, fuego, agua. Desde aquí estamos, recordemos que aquí está el primer velo. Entonces es el velo de la ignorancia, pues es el velo de los que no se conocen a sí mismos, es el velo en el que está toda la humanidad. Creyentes, simplemente personas que no trabajan en sí, simplemente están en esto. Pero dormidos o despiertos, conscientes o inconscientes, todos estamos siendo guiados, influenciados por esferas superiores, porque todo esto ya vimos que está en nuestro interior, está en el interior de todos. Esto no es solamente en el interior de los que aprenden o de los que saben cábala. Entonces, nos han dicho cómo de este primer mundo, de este mundo que sería el Atzilut, ¿cierto? Desde Atzilut, que es el mundo de los dioses. Luego está el mundo de Briah, que es el mundo de los arcángeles, llamémoslo arcángeles. Luego está el mundo de Yetzirah, que sería el mundo de los ángeles, de los coros angélicos. Y luego está el mundo de Asiah, donde la representación para nosotros de esto, o sea, la forma en la que baja sería lo que llamamos nuestros chakras, ¿cierto? Los chakras. Entonces los chakras, dentro de los chakras están los mundos angélicos, dentro de los mundos angélicos están los mundos arcangélicos y dentro de los mundos arcangélicos están en el mundo de los dioses. Todo eso en nuestro interior. Y esto no hay que siempre miremos hacia adentro, no nos enredemos con mundos hacia afuera porque ya empezamos a desviarnos, pues. Entonces, Tiferet simplemente es el punto donde cuando uno va en ese ascenso hacia el espíritu, va a llegar a algún momento a ese Tiferet. Y ese Tiferet es el Cristo. El símbolo del Cristo, pues, podría ser una estrella de 6 puntas, pues que estaría bien atribuida que este es el número 6. También nos hablan de que es un cubo. ¿Sí? Un cubo también tiene 6 lados, pues entonces cualquiera de esas simbologías es correcta. Entonces ahí vamos a ver cómo este centro no solamente equilibra todo el árbol y nos equilibra a nosotros como seres humanos, nos equilibra en el amor, nos equilibra en la comprensión, nos equilibra en la unidad de que todos somos uno, de que todos venimos del Padre, nos equilibra
nuestras fuerzas masculinas y femeninas, equilibra nuestra sexualidad, equilibra nuestra alimentación, equilibra todo lo que somos. Entonces, también nos hablan de esas triadas, que eso es algo importante tener en cuenta como, bueno, una vez saliendo, cuando vamos ascendiendo, traspasamos el velo del primer velo, que entramos a Yesod, eh, nos ponemos con con este triada inferior, que sería el psiquismo inferior, ¿cierto? Inferior. Luego este psiquismo inferior debe ser, hay que seguir reuniendo energía, conocimiento, poder para entrar en el psiquismo superior, que sería la triada de Geburah, Chesed y Tiferet. Entonces, esto ya sería el superior, psiquismo superior. Entonces, una vez ese psiquismo inferior se ha transmutado en ese psiquismo superior, entonces ahora sí nos ponemos en contacto, podríamos, digamos que cuando entramos en ese psiquismo superior es cuando hablamos de que tenemos un cuerpo causal y cuerpo mental, cuerpo astral, ¿cierto? Y aquí nos hablan algo que no nos habla Cuarto Camino, y es ese cuerpo, aquí en Yesod se arma ese cuerpo vital eh, psíquico, el doble, que nos habla también Don Juan, el doble etérico. Entonces, simplemente, ¿cómo decirlo? A ver. Bueno, con ese doble podemos entrar en la cuarta dimensión, pero bueno, esos son otros temas. Entonces aquí entramos en el cuerpo vital, formamos nuestros cuerpos superiores, los convertimos de lunares a solares, entonces por eso el símbolo del Tífere de la belleza es el sol, ¿sí? El sol también es el símbolo del Cristo, el sol es el símbolo, pues, de los grandes maestros, de los grandes adeptos que han alcanzado este punto. Entonces, ya teniendo, digámoslo, la tríada inferior, entonces ahora sí podemos elevarnos para alcanzar esa tríada superior, ¿cierto? Que sería ese Keter Shogmai Binah, y ahí ya quedarían armadas las dos triadas y al unirlas, entonces ya vamos a poder ingresar en esos cuerpos de luz, es decir, estos cuerpos son cuerpo causal solar, cuerpo mental solar, cuerpo astral solar y cuerpo vital solar, ¿cierto? Cuando estamos aquí. Cuando queremos pasar, ahí es donde ya se van a volver unos cuerpos de luz, ¿sí? Entonces ya es cuerpo mental de luz, cuerpo causal de luz, pues bueno, ya son cuerpos de luz. Y eso era lo que yo veía en mi visión, que estos maestros ya son luz arriba, eh, como estrellas, y se ven a ellos mismos como una unidad, haciendo parte de todos, de una inteligencia, eh, como luz, como estrellas. Y desde allá pues guían a a la humanidad, ¿cierto? A los que van subiendo pues les van guiando, y pues a la final nosotros nos convertimos en faros también, en adeptos, en clave 9 donde tenemos que ir llevando esa luz a los que vienen detrás, y también ir viendo la luz de los que van adelante para irla siguiendo también. Entonces esa luz es el camino crístico, y ese camino crístico es el camino, para poder entender el camino crístico tenemos que entender los misterios de la crucifixión, del sacrificio, ¿sí? Entonces, pues ya lo hemos hablado, como el sacrificio por la humanidad es ese tercer factor de la revolución de la conciencia, es el que nos va a ayudar a elevarnos de aquí a aquí, ya cuando estemos listos, cuando hayamos dejado la enseñanza, cuando ya tengamos
unos discípulos, de un discípulo. Entonces ya dejando el discípulo, dejando toda la enseñanza, habiendo hecho el sacrificio por la humanidad. ¿Y qué es un sacrificio? El sacrificio es primero que todo tiene que ser voluntario. Esto no es algo que tenemos que esperar que a ver qué nos pasa y afrontar lo que nos pase. Más que afrontar lo que nos pase, tenemos que hacer que pase. Entonces, la historia no contada del Cristo es como él y todos sus discípulos hacían parte de esa gran obra, de ese drama cósmico. Y antes de él, pues Juan el Bautista le enseñó a Jesús cómo se hacía ese sacrificio, ¿verdad? Lo dejó a él, le mostró todos los secretos y su última lección fue, bueno, venga a ver para que mire cómo es que me cortan la cabeza, pues. Y así Juan el Bautista le enseñó a Jesús, ¿no? Ya Jesús creó su propio plan donde él ya se fue hacia la crucifixión. Entonces, ese sacrificio es algo que es necesario y uno ve la vida de los grandes adeptos. Ninguno ha muerto pues en paz, de viejito, en su casa, tranquilo. Todos han sido envenenados, han sido muertos, han sido, bueno, crucificados de muchas formas. Pues hay muchos escritos de muchos maestros donde se ve cómo todos simplemente en algún momento se entregaron su vida, pues. Eh, y pues bueno, esa es como la última prueba, por eso la muerte es el último enemigo, ¿sí? No es tanto la vejez, el último enemigo a vencer es la muerte, y la muerte solo se vence cuando la afrontamos, la aceptamos. Entonces, Tiferet es la clave de ese equilibrio. Tiferet es la clave del amor. Entonces aquí es donde entramos en contacto con el verdadero amor, ¿cierto? Entramos en contacto que el amor está dentro de nuestros chakras. Esto sería el chakra anahata, pues, ¿cierto? Color verde, anahata, eh, que está a la altura del plexo solar. Y físicamente el plexo solar, entonces nos dicen cómo ese plexo solar realmente está ubicado entre los pulmones y el corazón, dos órganos súper importantes para nuestra vida. Entonces, algo muy importante de nombrar con el sol y que nos lo ha dicho ya el tarot en varias de sus lecciones, nos lo han dicho, tiene que ver con esa alimentación, ¿cierto? Que eso nos lo han dicho desde acá, como en la supraconciencia, está todo de verde. Es como el verde de las plantas sintetiza la energía solar para convertirse, pues, en la clorofila. Entonces es importante aquí recordar esa alimentación solar que tenemos que hacer, recordar los tres alimentos que nos nutren, el alimento físico, el alimento del aire, el oxígeno y el alimento de las impresiones. Entonces debemos empezar nuestra alimentación, tenemos que volver a recordar la esencia de la alimentación, no nos alimentamos para satisfacer el cuerpo, ay, es que esto sí me gusta, para satisfacer nuestro sentido del gusto. Nos alimentamos es para crear nuestros cuerpos. Y para crear un cuerpo solar tenemos que tener una alimentación solar también. Y la alimentación solar está en todo lo verde. Entonces, cuando uno ve la estructura de la sangre de una planta y la estructura de la sangre humana, es la misma estructura. Lo único que cambia es que la sangre humana se basa o se sintetiza con el hierro, mientras que el de las plantas es con el magnesio. Entonces, parte de nuestro metabolismo y de nuestra alquimia corporal, cuando nosotros comemos ese magnesio, el cuerpo lo convierte en hierro. Entonces, eso es la importancia de esa alimentación solar. Cuando comemos animales, nos dicen esto ya es una alimentación como de segunda mano, porque el animal ya comió, fue el que se comió la energía solar, porque el animal es el que se come la planta. Entonces, de alguna forma, el animal y en su carne puede haber esta energía solar, pero ya está transmutada.
Y si son animales que se alimentan como nos están alimentando hoy en día, pues con puras plantas sin energía, plantas ya sin poder, modificadas genéticamente, pues ya es una alimentación, esos animales ya no tienen poder, ya no son animales de poder, entonces ya comer esa carne no nos va no nos va a dar la energía solar que necesitamos. Aún comiendo vegetales tampoco. ¿Sí? Aún comiendo vegetales, vamos viendo cómo los vegetales también han sido ya modificados, transmutados. Antes tú ibas y antes, ¿por qué servía tanto la herbolaria? Porque los suelos antes eran fértiles, tenían muchos minerales. Entonces una planta crecía fuerte, una hierbabuena, una menta o cualquier planta tenía mucho poder, pues. Pero hoy en día en estas tierras que son fertilizadas, que son maltratadas, que son ya muy sintéticas, pues ya esas plantas tampoco es que tengan mucho poder. Entonces también tenemos que empezar a investigar más alimentos que no hayan sido transformados genéticamente. Ya el maíz ya no es bueno, ya el maíz es puros transgénicos. En la antigüedad, cuando allá los mayas que sembraban su maíz, pues eso sí era un maíz bueno, era natural, era puro. Pero hoy en día ya no tenemos ese tipo de alimentos. Entonces tenemos que buscar hoy en día alimentos más eléctricos. Y los eléctricos, pues son los que no han sido modificados. Entonces, por ejemplo, el nopal es una planta que no han, pues, nadie le pone cuidado, pero que para alimentarnos, para hacer nuestros jugos verdes en la mañana, es perfecto, pues es muy buena, sí. Bueno, hay muchas cositas acá en Colombia, cubios, nabos, eso que se le llama la guatila, bueno, hay varias cositas que todavía no han sido modificados, sí, que nos pueden dar un buen nivel de energía y de energía solar. Entonces también nos hablan de la importancia, entonces de otra vez también de tomar el sol diariamente, ¿cierto? De dejar que ese sol penetre. Digamos que la forma más directa y cuál es, cuando uno lee, hay ya personas que viven sin alimento físico. El secreto de eso simplemente es que aprendieron o crearon un cuerpo que puede absorber directamente la energía solar, el prana, que se le llama. Pueden absorber esos cuerpos, entonces ya saben, entran en meditación, absorben energía solar mediante su respiración, mediante el contacto con el sol y abren todas sus células. Recuerden que para un mago, imaginar es crear. Si tú estás debajo del sol y empiezas a imaginar y a sentir cómo cada célula de tu cuerpo empieza a absorber esa energía, te aseguro que no necesitarás después alimento físico, porque ya las células van a empezar a alimentarse. Eh, entonces, bueno, la alimentación, la respiración, tomar el sol directamente, el sol de la mañana, el sol es medicina, pues. En la antigüedad todo, bueno, en la antigüedad y hoy en día muchas tradiciones todavía curan con el sol. Sí, o un vicio, cualquier vicio, cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier cosa puede ser curada con el sol. Todos los días, 10, 20, 30 minutos, una hora de sol está correcto. A una persona que le quema mucho el sol, que le irrita, que sale al sol y se quema, es porque todavía no tiene un cuerpo físico adaptado para que pueda recibir toda esa energía. Entonces todo eso hace parte de esos misterios crísticos. Si queremos formar un cuerpo crístico, tenemos que alimentarnos crísticamente. Tenemos que empezar a hablar crísticamente, a pensar crísticamente. Entonces ahí es donde viene toda lo que es la autoobservación, recuerdo de sí, muerte en marcha, sacrificio por la humanidad. Y crear, estar en esta creación del mercurio, que es esto que estamos haciendo aquí. Cómo empezamos a sintetizar una enseñanza y que esa enseñanza entre en nuestros cuerpos, que entren esas ideas arquetípicas, entender que más arriba hay algo que nos gobierna y que nos está influenciando. Entonces, ¿cómo empiezo a recibir esas influencias más conscientemente?
para poder entrar en esto. Y pues cuando, más allá de volvernos rezanderos y creyentes de Jesús, es entender que esa conciencia crística está dentro de nosotros y Jesús fue un maestro que nos enseña cómo se obtiene nuevamente ese estado crístico, ¿sí? Al que todos debemos llegar, todos somos hijos de Dios. Entonces aquí es donde viene el Padre, ¿cierto? En Keter, el Hijo en Tiferet y el Espíritu Santo en Yesod. El Espíritu Santo, que ellos tres son los que caen sobre nuestro cuerpo físico, sobre cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, bueno, aquí vamos viendo ya cómo se va desenvolviendo estas triadas, se van creando este psiquismo inferior. Este psiquismo superior no es otra cosa que lo que llamamos el yo superior. Somos nosotros mismos, pero en un estado elevado de conciencia. Son nuestros propios cuerpos superiores que nos guían. Entonces debemos siempre estar en contacto con ese ángel, ¿cierto? Con ese ángel, el ángel de las pruebas. Es ese yo superior. Entonces, de aquí donde las personas no entienden cuando uno les dice, bueno, esa enfermedad que usted tiene, usted mismo se la creó. Esa enfermedad o este problema que usted tiene, usted mismo se lo creó. ¿Dónde se lo creó? Desde su psiquismo superior, desde su yo superior. ¿Cierto? Que volvemos y decimos, aunque si tenemos el velo no lo vemos, entonces vivimos es de maldiciones y bendiciones, y Dios y el diablo y lo bueno y lo malo. Pero saliendo de este velo, vamos a empezar a ver cómo somos por este yo superior y todavía más arriba por ese yo cósmico, ese yo universal, ese yo divino, pues ese Dios que somos nosotros mismos, pues. Entonces, todo esto empieza, este es el camino de la devoción que nos habla el budismo, de la devoción, ya es del corazón, el amor se empieza a transformar en algo, pasa de ser algo personal a convertirse en algo impersonal y empiezas a ver el amor en todas partes, ¿sí? Corta un árbol y ahí estaré, levanta una piedra y ahí me hallarás. Esto habla del amor, de Dios, pues. Entonces empezamos a sentir esa influencia y bueno, esto nos va a dar ciertas experiencias, experiencias místicas, experiencias sensoriales. Eso está simbolizado aquí cuando uno hace ese nacimiento espiritual. Entonces viene la trompeta y toca, y las siete sonidos, que son esas siete líneas que están ahí que descienden de la trompeta son los sonidos que emiten nuestros propios chakras, nuestros siete chakras empiezan a emitir ciertos sonidos que cuando uno empieza y entra uno en meditación, uno escucha, ya empieza a escuchar los diferentes sonidos que tiene nuestro cuerpo. Cada órgano tiene su sonido, cada célula vibra y hace un sonido, pero para poder escuchar esos sonidos tenemos que estar en total silencio. Entonces de ahí es de donde viene también clave 5 el hierofante. Empezamos a escuchar estos sonidos y mediante estos sonidos es que la subconsciencia no nos habla siempre con estas palabras, ¿sí? La subconsciencia nos habla es con sonidos y esos sonidos detrás tienen una geometría y esa geometría detrás tiene un algoritmo, llamémoslo así. Entonces, cuando uno empieza a entender la mente, alguna vez que me enseñaron cómo estaba constituida la mente, profundamente son algoritmos, son algoritmos. Un mal pensamiento es un algoritmo. Entonces, estos sonidos llegan y simplemente por el solo sonido, ¿sí? Se cambia ese algoritmo y se instala un nuevo algoritmo. Esto es lo que se le llama reprogramación, autometaprogramación. Empezar a cambiar con los sonidos. Entonces nos hablan también de cómo cada esfera tiene sus propios sonidos y cada esfera tiene su propio nombre divino. Estos nombres deben ser vibrados y vibrados con una nota en particular. Entonces nos dicen que esa nota llega intuitivamente. En el curso de tarot nos enseñan cómo estos sonidos, pues nos enseñan cuáles son los sonidos. Por ejemplo, de Tiferet es el re, ¿sí?
Entonces tenemos, cuando uno llega a ese re, lo podemos con la guitarra, con nuestros instrumentos musicales, empezarnos a afinar en ese re. Y eso es claro, claramente se siente como ese re vibra en el corazón, ¿sí? Cuando empezamos a pronunciar estos nombres, entonces los vamos a hacer acá. También nos dicen cómo todo lo que hagamos, toda magia que hagamos, todo propósito que nos pongamos, toda meta que hagamos, todo acto, todo pensamiento, toda magia, siempre debemos estar en contacto con estas esferas superiores. Así estemos haciendo operaciones mágicas de mundos inferiores. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados con el amor, toda esa magia se puede desviar hacia la magia negra, ¿sí? Resulta desviándose. ¿Por qué? Por no estar siempre aquí. Cuando tú estás en sincronía con el amor, pues vas a hacer magia desde el amor. Entonces no vas a buscar dinero por ambición, sino que vas a buscar dinero por una buena causa, por ayudar, ayudarte a ti mismo y mediante esa ayuda poder ayudar a los demás. Entonces aquí es donde vienen estos vicios y, lo que serían el vicio, ¿cierto? El vicio y las virtudes. Entonces la virtud de Tiferet es cuando es la gran obra, pues es la devoción hacia la gran obra. Eso es lo que nos habla Gurdjieff, de crear un centro magnético, de crear un centro de gravedad, ¿sí? Y si ese centro de gravedad está en el amor, todo lo que hagamos, todo va a girar en torno al amor, a ese amor, todo va a girar en torno a siempre vibrar en él. Entonces siempre yo puedo estar trabajando, pero ese trabajo tengo que impregnarlo de ese amor y ese trabajo que estoy haciendo, tengo que estar preguntándome en todo momento, ¿esto me está guiando hacia mi meta superior? ¿O la posición mental en la que estoy en este momento me está ayudando en ese ascenso hacia la meta de la gran obra? Entonces la virtud de esto es eso, que siempre cuando estamos aquí, cuando ya tenemos un centro de gravedad permanente, ¿sí? No es un centro de gravedad que en un momento, cuando estoy con una persona es un centro de gravedad y cuando estoy con otra persona, entonces ya hablo de otras cosas, ya no me interesa, ya me olvido, ya no me recuerdo a mí mismo, ya no me autoobservo. Entonces es crear ese centro de gravedad. ¿Cuál es el vicio? El vicio es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo nace de la separatividad, ¿cierto? Nace del el egoísmo. Entonces, esa es la clave 15, que nos mantiene separados y esa separación nos mantiene esclavos, pues, ¿sí? Nos mantiene separados y esclavos del mundo, simplemente por ser egoísta. En la sexualidad, el hombre solamente busca la satisfacción de su cuerpo y ya, si el otro, si nuestra pareja disfrutó bien y si no también. Entonces, ese egoísmo, pues es el que nos mantiene en estas esferas inferiores y no nos deja ver. Pero cuando empezamos a salir de ese orgullo, tenemos que empezar a salir de ese egoísmo. Entonces ahí nace el amor, el verdadero amor por la humanidad. Entonces ya no es solamente el amor por mis conocidos, por las personas cercanas, sino realmente es por todos los seres y por todo lo que nos rodea. Entonces esos son los vicios y virtudes, pues. Entonces esta es la fuerza fuerte de todas las fuerzas. Aquí es donde se dominan ya eh, todos los chakras, ya, bueno, se asciende al cuarto, pero ya hay un dominio de todos los chakras, de todos los sonidos, de los elementales, de la naturaleza. Eh, bueno, pero pues cuando estamos aquí es como el alquimista que al principio quiere convertir el plomo en oro por ambición y a lo último cuando ha logrado convertir el plomo en oro, ya no le interesa ese oro, ahora quiere su oro alquímico, su oro superior, su oro, ya quiere sus cuerpos solares. Entonces ya deja la ambición, transmuta, transforma sus fuerzas, transforma sus pensamientos. Entonces, bueno, las cartas del tarot, que esto pues todos los seis, entonces tenemos el 6 de bastos, que es ese mundo de Atsilut,
En ese 6 de bastos nos habla de la victoria. Somos victoriosos. Cuando hemos llegado a esto ya subimos y bajamos victoriosos. ¿Sí? En alquimia nos dicen, separarás el fuego de la tierra suavemente y con gran ingeniosidad. Separarás el fuego, el espíritu de la tierra, el cuerpo, ¿sí? Suavemente. Esto no es un proceso que se da de un día a otro, es un proceso que se hace gota a gota, eh, para no caer en la locura, por ejemplo. Porque cuando lo quiere hacer uno y despertar la kundalini y todo y sin haber ya transmutado su mente, sin haberse puesto ya en disposición y sin haber creado un cuerpo que resista la conciencia, porque esto es energía. Cuando llegamos a esto es porque tenemos un cuerpo adaptado para recibir los 1.000.000 de voltios, que es esta fuerza, es esta energía. Entonces tenemos que poquito a poquito ir adecuando ese cuerpo, ir adecuando el cuerpo. Entonces de aquí es de donde todo parte de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Esto parte de nuestra alimentación, por eso el diablo también nos da la clave, ¿sí? La autoconciencia en el intestino, en la región de Virgo, es la que nos va a dar, nos va a ayudar a construir ese cuerpo adaptado a todas estas influencias. ¿Cómo se adapta ese cuerpo? Pues simplemente es una regeneración celular. Volvernos como niños, ¿sí? Hazte como niños, porque es de los niños el reino de los cielos. Entonces, volvernos como niños es tanto en nuestro cuerpo, volvemos a adquirir un cuerpo flexible, un cuerpo resistente, un cuerpo fuerte, un cuerpo listo para toda situación, para el frío, para el calor, para el día, para la noche, para los diferentes estados. Recuperamos ese cuerpo, que es el cuerpo de los niños, la regeneración celular. Esa regeneración celular regenera nuestro ADN, entonces nuestro ADN ya se pone en disposición y empieza a cuando nacen nuevas células, ya vienen con toda esta información que empieza en nuestra mente, se empieza a encarnar en nuestro cuerpo. Entonces ahí ya estamos listos para recibir estas influencias. El 6 de copas, la alegría, pues ya aquí entonces simboliza la alegría. El 6 de espadas, el éxito merecido. Y el 6 de oros, el éxito material. ¿Sí? Hay muchos videos de cómo generar dinero, de cómo ser exitoso, de cómo dominar la materia, de todo. La respuesta es solamente una. La primera es, busca primero a Dios y todo se dará por añadidura. Y la segunda es energía. Todo esto es energía. Si usted quiere dinero, tiene que tener primero en mucha energía. Cuando usted tiene mucha energía, puede empezar a enfocar esa energía hacia, bueno, necesito tal cosa, hacia la necesidad, obviamente, no hacia suplir emociones negativas y cosas negativas. Entonces, bueno, yo creo que con esto complementamos este tema. Entonces, muchachos, ya aquí esta es muy hermosa, esta sefirá unida al corazón, es empezar a vivir desde ahí, siempre desde el corazón, desde el amor, desde obviamente entender cuáles los misterios de la crucifixión y ir a empezar a preparar nuestro cuerpo, ir separando esto y poco a poco eso nos va dando unas experiencias místicas, unas experiencias un conocimiento que le llama a don Juan un conocimiento silencioso. A veces no se puede ni expresar. Si tú lo tratas de expresar, vas a sonar muy loco, pues. Entonces, a veces es un conocimiento que es para nosotros nomás y recordemos que este camino es individual. Nosotros quisiéramos llevarnos a todo el mundo, a toda la familia, a los amigos, a los conocidos, a todo el que nos rodea. Pero este camino, pues cuando el Cristo, Jesucristo, se crucificó, él se salvó él mismo, ya. Él ascendió ya, él. No se llevó consigo ni a María Magdalena, su esposa, ni a su mamá María, ni a sus 12 discípulos, no se llevó a nadie, pues. Le enseñó y nos enseñó, y el sacrificio que hizo él a la final por la humanidad fue enseñarnos el camino. Entonces ya tenemos el camino, ya lo sabemos caminar, ahora es
empezar a generar la fuerza, la energía, el entendimiento para poder llegar a ese estado, pues. Entonces, bueno, seguimos caminando, caminantes, guerreros, y bueno, eso es todo lo que tendría. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias a ti, Alex. Gracias. Gracias, gracias, Alex. Maravilloso. Bueno, bendiciones, Bueno, equipo. bendiciones entonces, buen camino y nos vemos el domingo. Sin falta, porque ahí no podemos faltar. Si falto yo el domingo, no falten ustedes, muchachos. Muchas bendiciones. Bendiciones, que tengan buena noche.